podría hablarles algunas palabras sobre el Día del Padre, podría hablarles algunas palabras sobre paternidad, podría tomar un tiempo para honrar la paternidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos honran la paternidad de Dios en esta noche? Y realmente honro su presencia a todos los que han venido esta tarde-noche, porque podrían estar en cualquier lado, podrían estar de asado, podrían estar de festejos, tomarse un día de licencia, pero han venido a honrar al Padre. Amén. Han venido a honrar la paternidad de Dios sobre todas las cosas. Y pudiera tomar un tiempo para hablar sobre paternidad, para hablar sobre que Dios es papá, y traer alguna palabra de consolación, quizá que hoy no tiene su padre, afirmar a los padres de la casa, y afirmar a los que no son padres biológicos, pero son padres de muchas generaciones. Son padres de huérfanos, son padres de los pobres de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres y madres de huérfanos, de pobres en espíritu hay en este lugar? Amén. Padres de generaciones que el Señor les entrega. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero mientras meditaba cómo empezar este tiempo, cómo empezar esta palabra que Dios me ha entregado para el día de hoy, resonaban en mi espíritu las palabras de Nico, que bueno, son las palabras de Jesús a través de su siervo, de su portavoz, que dice que nadie que le diga Señor, Señor, necesariamente entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Y pude entender que no hay mejor manera de honrar al Padre que haciendo su voluntad. Más que decir palabras bonitas, más que describir las características de la paternidad de Dios en esta noche, que hoy podamos alinearnos a lo que el Padre está haciendo. Podamos alinearnos a lo que el Padre está hablando. ¿Cuántos pueden decir amén? Podamos alinearnos a la voluntad del Padre para que en esta noche su reino esté en este lugar. Su voluntad sea conocida en este lugar. Sea revelada, sea expresada, sea manifestada en nuestras vidas y sea establecida en nuestro caminar. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Y el título de la palabra de hoy es obediencia perfecta. Digan conmigo, obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Y saben que cuando era un chico, muy chico, tendría unos 18, 19 años, era un poquitín más grande que More, y Fran era como yo más o menos. Era un tipo grande, ¿no? Él siempre fue más grande que yo. Un día me subo al auto, y eran los tiempos que yo empezaba a compartir palabras, empezaba a compartir con los adolescentes. Y mi amigo Fran me decía cosas raras. Y una de las cosas que a mí me molestaba un montón, cuando él me quería preguntar sobre algo bíblico, sobre alguna perlita bíblica, sobre algún pasaje. ¿Vos sabés dónde está el pasaje que dice tal cosa? Porque sabía que yo tenía mucha memoria. Él me decía así, vos que sos doctor de la ley, vos que sos escriba, ¿no sabés dónde está el pasaje que Pablo dice que, y sí, yo sabía, pero yo, no me digas doctor de la ley? Ah, porque uno ve doctor de la ley, los fariseos, los saduceos, los religiosos. Y un día me dijo, no, que no te dé pesar decir que sos un doctor de la ley, pues sos un conocedor de la Escritura, me decía. Y porque Jesús dijo, y hoy buscaba más temprano dónde estaba esa cita, está en Mateo capítulo 13. Jesús dijo que un escriba que viene al reino de los cielos es como un padre, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un escriba, dijo Jesús, que viene al reino de los cielos, se convierte en un padre, que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Es un padre que tiene un arcón, que tiene un tesoro y saca cosas viejas y cosas nuevas. Y Jesús está hablando en este pasaje de qué pasa cuando un escriba, cuando alguien conocedor de la Escritura, cuando ustedes saben que los escribas en los tiempos de Jesús se encargaban de aprender la ley de Moisés, de aprender los profetas, de aprender la Septuaginta, de memorizar las palabras, de escribirlas, de transcribirlas. Ellos de tanto transcribir, sabían de memoria, eran gente conocedora de la Escritura. Y Jesús está revelando qué pasa cuando un escriba viene al reino de los cielos. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando un escriba viene a escuchar ahora la enseñanza de Jesús? Dice que algo poderoso pasa. Esta persona se termina transformando
en un padre. Se termina transformando en un referente. Se termina transformando en un hombre o una mujer lleno de tesoros. Y de tesoros viejos y tesoros nuevos. Porque ahora incluso puede entender por el Antiguo Testamento, por la ley, por los profetas, todo lo que Jesús viene a hablar en el Nuevo Pacto. ¿Cuántos han leído el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es un libro muy rico en conocimiento, muy rico en ejemplos del Antiguo Testamento que nos muestran cómo todo lo que habló Moisés, el tabernáculo, los utensilios, los sacrificios, el altar, todos los mandamientos levíticos se cumplieron espiritualmente en Cristo Jesús. Y eso permitió que el escritor de Hebreos, que algunos creen que fue Pablo, ¿y Pablo qué era? Un fariseo, un doctor de la ley, un escriba. Que Pablo posiblemente pudiera revelarles por la palabra, por los tesoros antiguos, los tesoros nuevos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y ustedes me dicen, ¿por qué me está hablando Nahuel de esto para empezar esta reunión? Porque el Espíritu Santo me dijo, yo estoy levantando en tierra fértil padres de generaciones. Yo esperaba un amén ahí, esperaba que alguien se emocione. Porque yo estoy levantando en tierra fértil padres. Yo cuando Fran me decía esta cosa, ¿qué tendré que escribir? Decía, tendré que ser escriba. Tendré que empezar a transcribir cosas. Pero no, lo que está hablando Jesús es que aquel que conoció mucho de la Escritura, pero no se le había revelado Cristo y el reino de los cielos, ahora cuando se le abre esta dimensión, todo la riqueza que hay en la Escritura cobra vida en él. Cobra vida y tiene tesoros de la sabiduría y del conocimiento para revelar a esta generación. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y amados, quiero decirte que cuando el reino, cuando la voluntad del Padre te es revelada, todo lo que aprendiste hasta acá, que parecen tesoros viejos, van a cobrar nueva vida en el tiempo presente. Y vas a sacar de tesoros viejos, tesoros nuevos, para aquel que Dios te ha entregado. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Así que yo sentí decirle feliz día del Padre a todo tierra fértil. Porque yo creo que aquí hay personas que portarán en su interior los tesoros del reino de los cielos. Amados, todo camino de cruz, todo camino de obediencia, todo camino de muerte, de autonegación que hemos estado viviendo, es porque Él quiere que entres en el reino de los cielos. Es porque Él quiere que entres en el reino de los cielos. Jesús, yo me imagino que si lanzó esta palabra es porque quería que algún escriba entre en el reino de los cielos. Porque si un par de pescadores medio brutos, que no habían terminado la escuela judía, acá mi amigo Nico me contaba que los que se encargaban de algún oficio, después de los 15, 14 años, es porque habían abandonado la escuela judía. No habían proseguido para convertirse en rabí, en maestros. Así que si un par de desalumnados, de los que se ratearon de la escuela judía y se fueron a pescar, se fueron a hacer algún oficio, dieron vuelta el mundo para el Evangelio, cuanto más aquellos que han por años atesorado la palabra de Dios. Han atesorado versículos, han atesorado enseñanza, han atesorado quizás doctrina, quizás mandamientos. Yo no sé a ciencia cierta cuál ha sido la escuela que cada uno ha vivido en el reino de Dios. Pero Jesús sabía que cuando estas personas llegan al reino, todo lo que han aprendido, todo lo que han conocido, todo lo que han vivido antes de entrar en la voluntad del Padre, cobra forma de tesoro. Porque ahora toda palabra que han vivido, que han aprendido, toda enseñanza que han atesorado, cobra vida en Cristo Jesús. Y te transformas en un Padre que trae tesoros para esta generación. ¿Cuántos quieren esto? Dígame amén. Amén. Yo oro antes de entrar a la palabra, Espíritu Santo. Sé que esta noche voy a hablar tesoros viejos, pero que se van a unir también con tesoros nuevos. Y yo te pido, Padre, que más que información, te pido que más que nueva data, más que una buena exposición de la palabra, me permitas por tu gracia
en esta noche abrir un tesoro espiritual. Y yo oro para que más que un escriba, más que un predicador, más que un maestro, puedas vestirme con vestiduras de paternidad en esta noche. Para que aún en lo fuerte de la palabra enseñada, pueda tener sabor a miel en las bocas. Pueda saber a miel en sus bocas. Que como decía el salmista, aderezas mesa delante de mí. Y ustedes saben que cuando se adereza una comida es para que la podamos comer mejor. ¿Sí? Cuando le ponemos mayonesa a un sándwich de milanesa, porque sin mayonesa ese hay que bajarlo con una patada en el pecho. Pero cuando él adereza una mesa es porque quizás es un alimento muy sólido el que hay que comer. Pero él lo adereza de manera que sea digerible. Yo oro en el nombre de Jesús, que hoy toda palabra que Dios nos va a hablar sea digerible a nuestra vida y nos permita entrar en tesoros nuevos. Y declaro en el nombre de Jesús que aun tesoros viejos en tu vida cobran nueva vida al unirse con los tesoros nuevos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Señor, oro exclusivamente por los que han sido ministros en alguna casa ministerial. Los que han sido líderes, los que han sido maestros, los que han sido líderes de célula, los que han sido intercesores, los que han sido maestros de niños, los que han sido predicadores, adoradores. Y seguramente traigan muchos tesoros viejos en su arcón. Yo declaro que en esta noche esos tesoros viejos no chocan con lo nuevo, sino que cobran nueva vida con la predicación del reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y me dejo de introducción para no perder más tiempo. Digan conmigo, obediencia perfecta. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios 10, 4. Perdón, 2 Corintios 10, 4. Algo no me cuadraba. No, estoy perdido. A ver. Búscame, amor, el pasaje que dice, o alguien, las armas de nuestra milicia no son carnales. De paso voy empezando con la palabra. Habrá notado mal algún versículo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No, no es Efesios. ¿Cuál es? ¿10:4? Sí, esa. ¿Cuál es? Ah, estaba bien entonces. 10:4. Ah, está acá. ¡Epa! Se me endemonió la Biblia. Aunque usted no lo crea. Sí, 2 Corintios 10:4. Amén. Digan conmigo obediencia perfecta. Amén. Gloria a Dios. Venimos caminando en una palabra que nos dice que el Señor nos está llamando a entrar en su reino. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Y Nico nos enseñaba que esta palabra suena muy dura. Es una palabra que muchas veces hemos usado para darle por la cabeza a alguien, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Se van a hacer una sorpresita alguno cuando el Señor venga? ¿No? Sin embargo, Nico nos enseñaba que este pasaje no está hablando necesariamente de nuestra salvación, sino de una dimensión diferente a la cual Jesús estaba invitando a algunos a entrar, que era entrar en los planes de Dios para sus vidas. Era entrar en colaborar con el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Y saben que Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es muy notorio que
cuando Jesús habla de que venga su reino, nos habla de que la realidad del cielo se exprese aquí en la tierra. Amén. Y me gusta decir que por muchos años hemos sido muy buenos para creer en experimentar el cielo después que partamos de este mundo, o cuando Cristo vuelva, pero la voluntad de Jesús era que vivamos la realidad del cielo aquí en la tierra. Que venga a nosotros su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La esperanza futura es una esperanza gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza eterna, saber que nuestra vida no está librada al azar, sino que las arras de nuestra salvación es el Espíritu en nosotros. Saber de que cuando partamos de este mundo hay vida eterna. Amén. Y que Cristo vuelve y que Él restaurará todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? La esperanza futura es una esperanza tremenda, pero Jesús invitaba a aquellos que estaban dispuestos a que experimentaran la voluntad del cielo aquí en la tierra. Amén. Y venimos diciendo que cuando predicamos salvación, cuando predicamos la gracia, el amor de Dios, posiblemente no experimentamos tanta lucha y tanta oposición como cuando predicamos el reino de Dios, la voluntad de Dios. Que los niveles de justicia a los que nos expone caminar cerca de Jesús, buscar sus caminos, buscar su voluntad, no se comparan con que solamente que creyó por fe y recibió salvación. ¿Cuántos están conmigo en esto? Decíamos que Jesús hizo muy fácil, muy sencillo la salvación para todo aquel que cree. Dice el Evangelio de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Me encanta ver a Dios como un facilitador de que el hombre llegue a Él. Y amados, si algo enojó a Jesús fueron los cambistas del templo, porque ellos ponían tropiezo a que la gente pueda llevar su ofrenda al Señor. Todo aquel que impide que la gente pueda llegar con libertad a Dios, o si quieren ver a Jesús enojado, vean a alguien que le pone palo en la rueda a quien quiere llegar a Él. Tanto lo enfurecía que Él decía cosas como: más les vale atarse una piedra al cuello y tirarse al río que serle de tropiezo a alguno de mis pequeños. ¿Cuántos están conmigo en eso? Él no lo hacía complicado para nadie. Él se paraba simplemente y decía: todo aquel que está trabajado y cargado, venga a mí y yo le haré descansar. Amén. Es el que tenga sed, beba del agua de vida que tengo para darle. Dice que un día se paró en una fiesta y dijo: el que tenga sed, venga y beba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él lo hace muy sencillo. Él se acerca a un paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Ni perdón había pedido el paralítico, pero él le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando los fariseos empiezan a decir: ¿y este quién es? Para creer que puede perdonar pecados, dice: y para que vean que tengo autoridad de perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Oh, él lo hacía muy fácil, muy sencillo. El gadareno no pidió por un predicador, no pidió por nadie, pero Jesús apareció ahí y ya los demonios pidieron permiso para irse a los chanchos antes que Jesús los eche. Amén. Él lo hace muy, muy sencillo. Yo quiero decir esta primera palabra, aunque la dije hace unos domingos atrás. Realmente Él ha hecho la salvación accesible a todo aquel que cree. Amén. Pero hay algunos a los que Él les invita a entrar en el reino de los cielos. Hay algunos a los que Él les convida de conocer sus caminos. Les convida de conocer sus planes. Les convida de conocer su voluntad. Amén. Pero no a todos. Y a mí me impacta una enseñanza que Jesús hace y que explica por qué no a todos les convida a conocer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y Él dice que nadie que se pone a construir una torre no se fija primero si tiene todos los materiales que necesita para terminarla. No sea que empiece a construirla, pero se queda a mitad de camino y después quede avergonzado públicamente. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Imagínense a alguien que se puso a construir una torre, pero no midió si tenía los materiales que necesitaba, si tenía el cemento, si tenía los ladrillos, si tenía las herramientas, incluso si le daban las fuerzas para terminar con la edificación que empezó.
Entonces él dice que por eso era importante primero revisar si se tenía el material para poder construirla. Este pasaje muchos lo quieren usar para hablar de la prudencia. No te embarques en fe a algo si no sabes si Dios te va a dar. ¿Cuánto han creído en fe? Nuestro primer viaje misionero, todo el mundo nos dijo no vayan. Es más, ¿ustedes se quieren casar este año? No, guarden la plata. Y no faltó quien nos habló de este pasaje. No dijo nadie que empiece a construir una torre, ve si primero tiene. No hagan cosas. ¿Ustedes tienen la plata para viajar, volver y casarse? No, si era por eso no íbamos nunca. No iríamos ahora tampoco. ¿Cuántos me están siguiendo? No está hablando de prudencia. De hecho, todo lo que sea obediencia, aunque no tengas nada, pero tienes una palabra, avanza. Amén. Él está hablando en cuanto a seguirle a Él. Él está hablando en cuanto a conocer su voluntad, en cuanto a conocer sus caminos. Porque Él sabe que a quien más luz se le concede, también más juicio acarrea. ¿Cuántos me están siguiendo? Y si no, vean lo que Él le dice a Capernaum, ciudad donde Él hizo grandes milagros, señales y prodigios. Y le dijo, ¡ay de ti!, le dijo a la ciudad, el día del juicio. Porque si Sodoma y Gomorra hubiesen visto la mitad de los milagros que tú viste, ellos se hubiesen arrepentido. ¡Apa! Si ellos hubiesen visto la mitad de mis obras que tú viste, ellos se hubiesen arrepentido y se hubiesen salvado. Pero si tú, con todo lo que viste de mí, no te arrepientes, no cambias tu manera de pensar, ¿quién te salvará del fuego del infierno? Oh, ahí es cuando decimos, Señor, quiero conocerte. No sé si quiero conocerte tanto. Porque cuanto más te conozco, más demanda. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces me parece maravilloso que Jesús esconde muchas veces sus tesoros por nuestro bien. Él esconde sus tesoros por nuestro bien. El otro día le mandaba un pasaje a mi amigo Fran en Instagram, que no me lo miró, creo que no me lo vio. ¿No ves Instagram, amigo? ¿Qué pasa? Te voy a mandar por WhatsApp, no sé. Donde se ve muy claro que Jesús es intencional en codificar mensajes. Él los codificaba. Él, como diría mi amigo Fran, predicaba para que no lo entiendan. A propósito. Y si no, vean en Mateo 13, el mismo pasaje que habla de los escribas que vienen al reino de los cielos. Él les dice, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla al costado del camino y las aves del cielo la robaron. Y la tiró entre las piedras y salió, pero el sol la secó rápido. ¿Cuántos recuerdan la parábola? Y la gente se quedó, Y después cuando estaban en lo íntimo, los discípulos le preguntaban por qué Él les hablaba en código, por qué Él les hablaba encriptadamente. Y amados, Él lo hacía a propósito para que ellos no entendieran, para que ellos no alcanzaran lo que Él estaba hablando. Porque Él sabía que el que en esa temporada estaba siendo llamado por el reino de los cielos, Él le iba a revelar en privado lo que la parábola significaba. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, amado, hay verdades que Él te oculta en un tiempo por amor a ti, para que en las cortes celestiales todo lo que pueda estar en injusticia en tu vida no te sea tomado por injusticia, porque no te ha sido alumbrado, porque no te ha sido revelado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y esta es una de las características más maravillosas de Dios, y es que, voy a decir algo que es una obviedad, pero nadie sabe de principios espirituales como el creador de todo principio espiritual, como el creador de toda ley espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Nadie conoce las leyes espirituales, nadie sabe cómo opera la justicia, cómo operan las cortes judiciales de los cielos, que el mismo juez justo. ¿Cuántos me siguen? Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, que por mucho tiempo Él retuvo la ira que tenía que derramar sobre la humanidad por amor a nosotros. Y Él mismo velaba su verdad para que el pueblo no fuera condenado. Hasta que nos dio a su Hijo Jesús. Y ahí sí soltó la ira, que era para la humanidad,
para que también a él no se lo llamara injusto. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Eso significa, mis amados, que en ocasiones Dios callará de amor. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje que dice que Él callará de amor? Y a mí me acuerdo que me enseñaban cuando era chico de una manera romántica, que Él está tan enamorado que no le salen las palabras. Mucha telenovela vio ese predicador, ¿no? Él callará de amor significa que hay cosas que Él no habla porque nos ama. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Hay cosas que Él habla, que no habla porque nos ama, pero que están reservadas para un tiempo en el que tienen que ser habladas. Están reservadas para un tiempo en el que tienen que ser reveladas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Por eso, habían personas en las que Él desalentaba que caminaran con Él, porque sabían que caminar con Él los exponía a un juicio más grande que el que no caminaba con Él. ¿Cuántos me están siguiendo? A la mujer samaritana, Él le reveló que Él era el Cristo. Esto fue una primicia. Hasta este momento Él le predicaba a judíos, pero Él fue una samaritana, porque como Fran nos enseñó y en medio de la adoración, Él era un experto en preparar planos y en preparar materiales para una edificación que Él no iba a construir. Pero Él sabía que tenía que abrir camino por acá. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que Él fue una samaritana y Él le dice, el que tiene sed beberá de esta agua. ¿Cuántos recuerdan esa conversación? En Juan capítulo 4, hasta que esta mujer se da cuenta de que este hombre es profeta. Y le dice, veo que eres profeta. ¿Dónde debemos adorar? ¿En el templo o en el monte? Y Jesús le dice, viene la hora y ya ha llegado. ¡Ah, qué perlita que le tiró! Y ya ha llegado que los verdaderos adoradores no adorarán ni en el monte ni en el templo. Adorarán en el Espíritu y en verdad. ¡Oh, donde estén! Ellos serán el altar viviente de Dios. Y le dice, esa hora viene, pero le dice, y ya ha llegado. Y entonces la mujer le pica y dice, sí, sé que cuando venga el Mesías, Él nos revelará estas cosas. Y Él que le dice, yo soy. ¡Wow! Ustedes saben que en esa época Él todavía no revelaba a voz populi que Él era el Cristo. Pero a esta samaritana le dijo, yo soy. Pero esta mujer no la convocó para que camine con Él, sino que le envió a los samaritanos para que vaya y cuente. Y ella fue y contó de un hombre que le reveló todas las cosas que ella había hecho. Y trajo más gente. Y Jesús ese día los sanó y habló un rato con ellos, pero a ninguno llamó para que caminen con Él. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Él siguió con lo que había sido llamado por voluntad del Padre. Y hay un momento donde Él le muestra que ese lugar ya quedó como ahí para un avivamiento. ¿Vieron cuando un lugar ya está ahí para un avivamiento? ¿Sí o no? Como en Hudson, como en Ensenada, que ya se sienten los aires. Hay una gran cosecha. Los campos están blancos. Entonces yo me imagino que los discípulos decían, maestro, ahí va a pasar de todo. Y Jesús le dice, miren, los campos están blancos. Están listos para la cosecha. Ahí que dice el corazón de evangelista. Vamos. ¿Sí o no? Dicen, Ensenada está listo para la cosecha. ¿Qué decimos todo? Vamos. Y Jesús le dijo, oren. Oren al Dios de la mies para que Él envíe obreros a la cosecha. Esa cosecha a nosotros no nos toca. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y saben que en Samaria se propagaron luego muchos predicadores. Predicadores que Jesús nunca les predicó, nunca les enseñó el reino de Dios, nunca los discipuló, pero predicaban. Por lo que dijo la samaritana, por lo que ese gentío vino y escuchó de Jesús. Y ellos hablaron y hablaron y se multiplicaron. Y si no me creen, vean en el libro de los Hechos que Felipe va a visitar a los samaritanos y están todos convertidos, aunque no entienden muy bien el camino del Evangelio. Sabían hasta el bautismo de Juan. Yo imagino que Jesús habrá hablado algo a ellos. Algo conocieron, pero se fueron. Él no les permitió conocer más. ¿Cuántos me están siguiendo? Con esto quiero decir de que hay veces que el que a algunos le esté velando todavía una verdad, para no demandarles obediencia que no pueden sobrellevar, y que a algunos le está llevando con él para que caminen en la obediencia al Padre, no significa que aquel no va a entrar en el reino de Dios, sino entender los tiempos de Dios. ¿A quién está llamando y a quién no está llamando? ¿Cuántos me están siguiendo?
Amén. Saber qué medida de justicia le está demandando a alguien que quizás no se la está demandando en este tiempo. ¿Y por qué estoy hablando esta palabra? Porque por mucho tiempo hemos matado espiritualmente por poner una medida de obediencia en gente que todavía no estaba llamada a esa medida de obediencia. Y la hemos matado espiritualmente. ¿Cuánto me están siguiendo? Cualquier parecido con el árbol del conocimiento del bien y el mal no es coincidencia. Es justamente esto, es conocer lo que está bien o está mal, pero no revelado por Dios, ni en el tiempo de Dios. Y eso trajo a Adán muerte espiritual. ¿Cuánto me están siguiendo? Mientras que el camino para Dios revelarse al hombre era que coma del árbol de la vida. Era que caminaran con Dios en el Edén. ¿Cuánto me están siguiendo hasta acá? Dios quiere que camines con Él en el Edén, que camines tu proceso en el Edén. ¿Cuánto me están siguiendo? Mira que te al lado y decirle, Dios quiere que camines tu proceso. En Cristo Él te llamó al Edén de vuelta. Te llamó una amistad de vuelta. ¿Cuántos dicen amén? Pero el tiempo de los samaritanos no era el tiempo de los 12 que andaban con Jesús. ¿Cuántos me siguen? Lo mismo pasó con el Gadareno. Al Gadareno, Jesús lo liberó de una legión de demonios. Y este hombre, más que agradecido, le dice, yo quiero seguirte. Y Jesús lo desalienta. Mejor no, le dice. No, tú quédate. Quédate y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos están conmigo? Y este hombre le predicó a muchas ciudades. Y todos decían, este era el loco, este era el que estaba atado con cadenas. Y el evangelio se propagaba por todo lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y era un evangelio de liberación, era un evangelio de salvación, era un evangelio de gracia. Todavía no era el tiempo de que ellos les he anunciado el reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? Vendrá el tiempo para los de Gadara, vendrá el tiempo para los samaritanos y vendrá en la medida que Dios crea que sea necesario que venga, porque el corazón de Dios es que ninguno se pierda. Es que ninguno se pierda. Escuché una vez un predicador decir por qué Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra. Le permitió hacer todo el viaje y toda la travesía y aguantarlo 40 años en el desierto para que muera mirando la tierra desde lejos, a punto de entrar en ella. Y este predicador decía que posiblemente fue por amor a Moisés. Porque en la medida de justicia que ese hombre le era demandado, porque él hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo. Por eso a él que Dios le diga, háblale a la roca, y él la golpee, le era tomado por pecado. Porque él conocía la voz de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces algunos dicen que desde ahí es que Dios le dijo, por esa causa, yo no voy a permitir que entres en la tierra. Y dijo algo más, dijo, porque ahora si no ellos van a pensar que yo soy como tú me has mostrado. Ahora van a pensar que yo soy así. ¿Cuántos me están siguiendo? Y que para guardar el corazón de Moisés, que podía estar ya cansado, que podía estar desgastado del viaje, de aguantar todos estos años, quizá estaba medio carcamán ya, ¿no? Estaba un poco quisquilloso. Dios lo duerme antes de que él entre, porque más vale que vuelva al corazón del Padre y no que se pierda en una temporada en la cual él ya no puede resistir. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay muchos que creen que lo mismo pasa con Elías, que Elías tiene que ser tomado y tiene que ser reemplazado por Eliseo en su lugar, porque no creyó al Señor el día después de la victoria con los profetas de Baal y Acera. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces Dios se lo lleva y se lo lleva con honores, en carro de fuego. Amén. Porque Él ama el corazón de Elías. Y amado, hay cosas que Dios no, hay temporadas que aún no permite que entremos porque Él ama nuestro corazón. Y más importante que alcances promesa es que no pierdas tu corazón.
Porque si él sabe que Moisés se está desquiciando ya con el pueblo. Y si administrarlo con nada en el desierto era un lío, administrarlo con lujo en Canaán. De hecho, en Deuteronomio le dice, no se olviden de los días del desierto. Cuando entren a Canaán y habiten casas que no construyeron, cosechen cosechas que no sembraron, si no se les suba la mostaza a la cabeza. Amados, eran insoportables con maná que caía del cielo cada día, ¿qué iban a hacer con abundancia? Entonces Dios, antes que perder a su siervo, no le permite que entre en la promesa. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Mejor me lo llevo y con honores. Amén. Y después le permite ver a Cristo en el monte de la transfiguración. Jesús se transfigura y Moisés y Elías ven a Jesús glorificado y charlan con él. ¡Wow! ¡Qué gloria!, ¿no? ¡Qué honra! No crean que porque fueron relevados rápidamente es que Dios los desechó. Ellos fueron muy amados por Dios. Por lo amados por Dios que eran, les negó un poco de promesa. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay medidas de luz que a veces nos guarda por el amor que tiene a nuestro corazón. Amén. Porque todo aquello que no es el tiempo de Dios que nos sea revelado, pero alguien pone esa carga, ese yugo, o nosotros mismos, por la levadura de la religión, lo ponemos sobre nuestros hombros, nos va a matar espiritualmente. Y hay muchos cristianos que se sienten insatisfechos con su vida espiritual, no porque Dios no los apruebe, sino porque su medida de cristiano no lo aprueba. A mí lo que me falta para ser un siervo de Dios, y ese es mi ungida. Y es conforme a mi corazón. No, pero ¿no viste cómo hablo? ¿Viste las palabras que a veces se me salen? Pero Nico nos ministraba maravillosamente el viernes, que cuando Dios dijo de David, ya me encontré a uno mejor. Uno que es conforme a mi corazón. No es porque David era una pinturita. Porque era bravo David. Muy apasionado a veces. Pero ¿por qué dijo que él es un varón que lo amo y es conforme a mi corazón? ¿Saben qué significa David? La palabra David, el nombre David, amado por Dios. La teoría nos predicaba de nombres. David era amado por Dios. Y dice, ¿por qué? Porque él hará todo lo que yo le diga. Porque él hará todo lo que yo le diga. Y Nico nos ministraba que obediencia no se trata de hacer todo lo que la Biblia dice y todo lo que la justicia de Dios dice, sino que Dios me encuentre en esta temporada siendo lo que tengo que ser y haciendo lo que tengo que hacer. David era perfecto, porque cuando el padre le dijo, llévale comida a tus hermanos al frente, él agarró su carrito y se fue a llevarle comida a los hermanos. Porque cuando el gigante Goliat amedrentaba a los ejércitos de Israel y se burlaba del nombre de Dios y nadie tenía fe de que Dios podía darle victoria a Israel, él creyó y enfrentó al gigante. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Él iba a hacer todo lo que Dios quería que él hiciese. Amén. Él era quien tenía que ser en la temporada que tenía que ser. Y eso, amados, es obediencia perfecta. Obediencia perfecta se trata de que estés siendo lo que tienes que ser en la temporada que lo tienes que ser. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? No, pero todavía me falta. Pero que seas lo que Él espera de ti, que seas en la temporada que espera que lo seas, es obediencia perfecta. Eres perfectamente obediente al Señor. Amén. Y es muy importante que podamos identificar qué obediencia nos demanda Dios en esta temporada. Para que no nos encontremos llevando un yugo que Él no nos está pidiendo en este tiempo. He tenido personas acá que me han venido de iglesias donde decían, acá mucho calienta en la banca, pero ¿a cuánto le hablaron hoy en el trabajo? ¿A cuánto le dijiste que Jesús le ama? Entonces después vienen acá y acá fluyen en Dios y los queremos animar. Qué tremendo cómo Dios te usa. Sí, igual medio flojito yo. Porque a veces arrugo, ¿viste? En el micro a veces subo y hago un viaje de media hora y no le hablo a nadie. ¿Viste? Y se pone una carga y no puede disfrutar la temporada
de Dios con su vida. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Que seas hallado en obediencia perfecta es que hoy puedas ser y hacer lo que Dios está demandando de ti en esta temporada. Hoy Marlene nos ministraba algo tremendo en la adoración y cantábamos, no solamente que hay leña para que arda, sino también de que todo fuego extraño Él lo va a extinguir. ¿Y saben qué es todo fuego extraño? Toda ofrenda que le ofrecemos que Él nunca nos pidió. Todo fuego que le ofrecemos que no nació del altar de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay una historia que a mí cuando era chico me aterrorizaba, cuando era chico. Valga la redundancia. Hablé en paréntesis. Cuando era chico me aterrorizaba, cuando era chico. Te estoy dando memes a lo loco, ¿no? Me están haciendo memes, me están convirtiendo. Que era la historia de Nadab y Abiú. No sé si alguno escuchó la historia de Nadab y Abiú. Eran los hijos de Aarón. Eran sacerdotes, eran levitas. Y dice la Biblia que un día Nadab y Abiú vinieron y trajeron un fuego extraño al altar de Dios. Vinieron a quemar un incienso, vinieron a traer un fuego al altar de Dios. Pero la Biblia declara desde el principio que era un fuego extraño. Mira conmigo, fuego extraño. Y dice que fuego salió de la presencia de Dios y los consumió. Los rostizó. Y dice que Moisés y Aarón guardaron silencio en la presencia de Dios. Ni reclamaron. Dijeron, Señor, encima que están haciendo algo para vos. No le fueron a ofrecer incienso a Baal o a Cera. Vinieron a traer ofrenda al altar de Dios, aleluya, ¿no? Pero dice la palabra que era un fuego extraño. Y hay muchas teorías de por qué un fuego extraño. Uno de ellos es que habían instrucciones muy específicas de cómo ofrecer incienso en el altar de Dios. Y es que había un incensario en el altar, que era de ahí donde había que tomar el incienso para ofrecer en el altar de Dios. Y acá hay un principio espiritual, y es que el altar de Dios solo recibe lo que nació de su altar. Él solo reconoce lo que salió de Él. Él es la fuente. Y todo lo que viene de Él y despierta obediencia en nosotras y vuelve a Él como una ofrenda, Él lo reconoce como ofrenda, lo reconoce como adoración. Amén. Jesús decía, en esto es glorificado mi Padre que está en los cielos. Bueno, quise hablar de paternidad, pero terminamos hablando de paternidad. Porque si hoy quieren dar un buen regalito del día al Padre Celestial, no es muchas canciones, no es gritar mucho, no es que te hinque de rodillas 3 horas. Si te lo pides, sí. Pero el mejor regalo que le puede hacer a tu Padre Celestial es obediencia a Él. En esto es glorificado mi Padre que está en el cielo, dice Jesús, en que lleven fruto y su fruto sea abundante. Quiere que tu vida le devuelva un fruto a Él. Amén. Bueno, ahí decimos, bueno, voy a hacer algo para Dios. No, pero también dice Jesús que Él es el sembrador, que Él es el que siembra la semilla. Él no espera cualquier fruto tomar de nosotros. Él espera tomar el resultado de algo que Él habló. La cosecha de algo que Él sembró. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí o no? Hace 2 veranos atrás plantamos zapallos en el fondo y yo no sabía lo plaga que era el zapallo. Me comió medio terreno. Nunca más plantamos zapallo. Nos quedamos sin terreno, los niños no sabían dónde jugar. Pero si yo planté semillas de zapallo y después me encuentro que me salió una menta, yo no voy a estar satisfecho, ¿sí o no? Ahora imagínense a alguien agrícola, alguien que trabaja en el campo. Una cosa es cualquier hijo de vecina que quiere sembrar algo. Bueno, salió lo que sale. Brian me decía el otro día, yo tiro todo. Voy al fondo de casa y tiro. Obviamente no tiene una exigencia, lo que sale, sale, ¿no? Pero imagina a alguien que trabaja, no sé, del negocio de la frutilla y le salió zapallo. Muy lindo los zapallos, pero yo acá sembré frutilla, ¿sí o no? Imaginen que lo dejo a Franco de trabajador, le pongo un sueldo, digo, amigo, yo te encargo que me siembres un frutillar. Y vuelvo a la siguiente temporada, mira qué lindo el limonero que... El limonero tengo en casa también, yo quería vender frutilla. ¿Cuántos me están siguiendo? Bueno, Él es el sembrador, no solamente el que espera fruto de nosotros. Significa que Él sabe qué fruto está esperando de nosotros. El fruto de algo que Él habló sobre nosotros. Por eso los profetas decían que la palabra de Dios no volverá a Él vacía sin cumplir todo aquello para lo cual Él la ha enviado.
significa que cuando Él envía la palabra, la envía porque Él quiere tomar algo como respuesta a esa palabra. La palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá todo aquello para lo cual Él la envió. Entonces, cuando se le devuelve un fuego que no nació de su altar, fuego salió. Y amado, perdón que sea un poco dramático, dije que oré para que sea dulce el paladar, la palabra que hoy iba a hablar, pero hay muchas cosas que se consumen en nuestra vida porque no nacieron del altar de Dios. Hay muchas cosas que son como una flatulencia dentro de una botella o adentro de un canasto. No dura. ¿A cuánto le ha pasado? Amistades que no duran, emprendimientos que no duran, ministerios que no duran, cosas que decimos, Señor, yo voy, y no dura, ¿sí o no? Fidelicado en esta. ¿Por qué? Porque lo que no sale del altar de Dios, el altar no lo reconoce. El incienso que no salió del altar de Dios, cuando ellos lo quemaron, lo consumió a ellos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Tranquilo, creo que nadie va a salir prendido fuego. Espero. No pongo, ya está en la voluntad del Padre. Pero que muchas cosas se van a consumir porque son un fuego extraño, se van a consumir. ¿Cuántos me están siguiendo? Y recuerden que hoy percibí en la adoración que esta es una noche donde lo que Él viene a purificar no es algo que desconocemos. Él viene hoy a tomar de nosotros un culto racional. Pablo decía que no solo en el Espíritu le adoramos, no solo en el Espíritu le damos nuestra ofrenda de alabanza, sino también con un culto racional. El culto racional es el que yo hago con el entendimiento, sabiendo qué me está pidiendo el altar y qué tengo que darle. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando yo sé qué es lo que el altar está pidiendo, ya no es en el Espíritu, es en el entendimiento. Es un culto racional. Él no solo quiere cosechar tu ofrenda espiritual, sino que también quiere cosechar tu culto racional. Es una voluntad que está entregada. Una voluntad consciente que está entregada. ¡Aleluya! Porque, amado, no hay herramienta más poderosa en tu ser tripartito que tu alma. Y hay algunos que esperaban que diga que el espíritu. Pero saben, amados, de que nuestro espíritu siempre está sensible a Dios. El apóstol Pablo decía, el espíritu está dispuesto. De hecho, a nuestro espíritu es su comida y su bebida hacer la voluntad del Padre. Dígame quién es cuando hace la voluntad del Padre, su espíritu no se aviva. Aunque era pedir perdón a alguien y es un garrón, pero vos te vas lleno de la comunión con el Espíritu Santo, porque sabés que hiciste justicia delante de Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Mi carne se fue hecha percha, pero mi espíritu salió avivado de ese lugar. El espíritu siempre está conectado con Dios, pero el alma es un área poderosa, porque ahí está la voluntad del hombre y de la mujer. La voluntad está en mi alma, yo por mi alma tomo voluntad. ¿Cuántos me siguen? Entonces el alma es un instrumento de gobierno, porque si mi voluntad está rendida al espíritu, entonces Dios sabe que ha encontrado un instrumento que hará todo lo que Él le mande hacer. Si mi alma está sujeta a Él, Él sabe que ha encontrado una mujer, ha encontrado un varón que hará todo lo que Él le mande hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que hay una primera teoría y es que Nadab y Abiú trajeron un fuego que no nacía del altar de Dios. Posiblemente trajeron incienso de la casa, con la que la mamá perfumaba la pieza. Tenemos un poquito de incienso, mamita. Vamos para y el altar no lo reconoció, lo consumió. ¿Me siguen? Y amado dice que Moisés y Aarón no mediaron palabra. Cuando David pecó con Betsabé, embarazó a la vecina, mandó a matar al marido, dice que cuando ella tuvo problemas con su parto, él ayunó. Y ayunó y pidió misericordia a Dios por el niño. Pero cuando le dijeron el niño murió, dice que que David se puso de pie, se limpió la ceniza y todo lo que se echaba encima para ayunar, y dijo, bueno, vamos a comer. Pero David, tu hijo se murió. Él sabía que ese hijo no venía por buen camino. Si Dios tenía misericordia y le daba vida, gloria a Dios. De la misma manera Aarón
Y Moisés no, ni se quejaron ante Dios. Así que significa que algo estaba muy fuera de lugar en lo que estos muchachos estaban ofreciendo en el altar. Había un incienso que evidentemente no venía del altar de Dios. Y hay una segunda teoría, y es mucho más sencilla. Directamente esta teoría dice que estos muchachos ofrecieron una ofrenda que nadie le pidió. Esta teoría ya no habla de si el incienso era de acá, de dónde lo trajeron, si nació del altar, si no nació del altar. Directamente de que trajeron un fuego que Dios jamás le pidió. Y esto es todo lo que yo le quiero dar a Dios y Dios a mí no me está pidiendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso, amados, trae juicios a nuestra vida. Hay juicios, y esto es una palabra que, le dije que es una palabra fuerte. Feliz Día del Padre. Algo que Dios me habló en este tiempo es que es necesario que empecemos a identificar cuántas de las tribulaciones, de las aflicciones que vivimos en nuestra vida son ataques espirituales y cuántos son juicios divinos. Son juicios que vienen, nos parten al medio, consumen cosas en nuestra vida, purifican, terminamos purificados de ese proceso, porque los juicios de Dios no son malos, son para establecer justicia. Todo juicio es un proceso para establecer justicia. ¿Sí o no? Piensen en términos humanos. Cuando hay un juicio por un asesinato, por un robo, por una cuestión legal, una cuestión laboral, cuando hay un juicio es un proceso donde se le enacta, donde se juzga, ¿sí no? ¿Sí o no? Para establecer justicia sobre un hecho, sobre un caso. Así que cuando Dios juzga es para terminar estableciendo en justicia nuestras vidas. Amén. Para depositarnos en la mejor versión de nosotros. Amén. Pero me dijo el Espíritu Santo, es necesario identificar cuando muchas de las turbulencias, cuando muchas de las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida son el fruto de un ataque espiritual o cuando es un juicio divino. Amén. Porque, amados, la tormenta que le agarró en alta mar a Jesús con los discípulos, yendo a ver al Gadareno, fue un ataque espiritual. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y qué hizo Jesús? Se puso de pie y dijo, tormenta, calla. Y la tormenta cesó, cayó. ¿Por qué? Porque eso era un ataque espiritual que no quería que él llegue a las costas donde estaba el Gadareno. Amén. Hay lucha y turbulencias que viven en tu vida porque el enemigo a diestra y siniestra no quiere que llegue al lugar donde está el propósito de Dios para tu vida. Al lugar donde vas a ser bendecido o donde vas a ser bendición. Al lugar donde vas a ser instrumento de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esto? Pero hay otra tormenta, que es la tormenta de Jonás. Que por más que Jonás se ponga en la popa a decir, tormenta, calla. La primera ola que pasaba lo tiraba al agua. Ni la tormenta no lo iba a escuchar ni a obedecer. Porque esa tormenta era un juicio por él estar yendo al lugar contrario que donde Dios lo estaba mandando. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Así que hay turbulencias que estás viviendo en tu vida porque estás yendo al lugar donde no tenías que ir. Estás sosteniendo vínculos con personas que traen turbulencia a tu vida. Estás habitando en ámbitos que traen una carga espiritual que no viene por propósito, viene porque fuiste donde quisiste ir. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y a mí me gusta llamar esos juicios, aunque parecen juicios de castigo, todo lo contrario, juicios de amor. Porque cuando Dios le dijo a Jonás, a Nínive, me olvidé de la ciudad, a Nínive quedaba para allá, Jonás giró sobre sus talones así, dijo Tarsis, y se fue para allá, se compró boleto de avión. ¿Cuántos han girado sobre sus talones? ¿Cuántos dan gloria? No, mentira. Y se fueron para el otro lado, sabiendo que allá era su destino. Pero están yendo para allá, y se compra un boleto, se va en un barco, y dice que el barco empezó a arreciar, y las olas, y dice que en ese momento los marineros que iban con él echan suertes a sus dioses. Miren qué pagano el asunto, ¿no? Pero tenían más obediencia espiritual los marineros que Jonás. No sé por qué me metí acá, pero amado, los servidores de las tinieblas son muy obedientes. Son muy obedientes, son siervos fieles. Cuando me están siguiendo. Estos consultaron a sus dioses y sus dioses le dijeron, hay uno ahí que le está fallando a su Dios.
Su Dios le pidió algo y él no le está contestando a su Dios, no le está obedeciendo. Y por culpa de él, está en turbulencia todos ustedes. Amén. Amado, no hay nada más caótico que un profeta fuera de la voluntad de Dios. Los líos, las turbulencias que genera un hombre con propósito, una mujer con propósito, que está yendo en la dirección contraria. El que no tiene palabra y está haciendo cualquiera, no digo que no genera caos, pero los caos que generan las familias, los caos que generan en muchos órdenes de la vida, en trabajos, en puestos de trabajo, en lugares, hay contienda, hay divisiones, hay celos, hay de todo, porque ahí hay un Jonasito que está, Tarsis, ¿no? Que no se den cuenta, pero ahí los brujos estos se dieron cuenta y lo echaron al mar. Y se lo tragó un pez, de Guatemala a Guatepeor, cada vez más hondo. Y es ahí en el fondo del mar. Dice la palabra en la oración de Jonás que él habló desde el corazón del Seol, desde el lugar de los muertos. Amado, Jonás ya había muerto. Él ya estaba muerto. Y por eso dice Jesús, la única señal que yo le voy a dar es la del profeta Jonás, que 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de la tierra. ¿Saben lo que es el vientre de la tierra para un judío? El Seol, el lugar de los muertos. Desde ahí él clamó. Hay gente que ha terminado en atmósferas de muerte. Y aún sigue siendo el amor de Dios. Porque desde ahí Jonás clamó. Desde esa oscuridad él pidió perdón. Y el pez salió a las costas de Nínive y lo vomitó en el propósito de Dios. Porque, amado, no es muy difícil volver al propósito de Dios. Es una oración. Es un derramar del corazón y el mismo proceso te vomita de vuelta en el lugar donde Dios te quería. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que, amados, hay procesos, hay turbulencias, no voy a llamar proceso, mejor turbulencias. Hay turbulencias que vivimos en nuestra vida que no son ataques, que son juicios espirituales. Hay cosas que emprendemos y no prosperan, hay cosas que nos metemos y no avanzan, no porque el diablo se me puso bravo, sino porque estoy trayendo un incienso que no salió del altar de Dios, que no salió de algo que Dios habló. ¿Cuántos me están siguiendo? Y esta es una palabra que yo le hablo en esta casa porque yo sé que a esta casa no viene cualquier persona. Y este es un pacto que tenemos entre Dios y yo. Sino que el Señor trae a los que le ha placido darles el reino. A lo que le ha placido darles el reino. Sé que las palabras que se hablan acá son palabras que no le hablaría a la gente que llega a la casa de Nori. No le hablaría a la gente que llega a la casa de Ana, gente que llega a ser restaurada, que llega... ¿Cuántos me están siguiendo? Que no le está el Señor poniendo esta vara, los mataría, les pondría algo que yo mismo sería condenado de Dios, porque aquel que le sea de piedra de tropiezo a uno de sus pequeños, mejor que se ate una piedra al cuello y se tira al mar. ¿Cuántos me están siguiendo? No le pondría una medida a alguien que Dios no se le está pidiendo. Y hay gente acá que dice, wow, hasta un trabajo, algo que emprendo y no prospera, algo que, si yo veo a fulanito que se congrega, y él todo hace, deshace, y porque, amado, lo que a ti se te está haciendo demandado, a fulanito no le está siendo demandado. ¿Cuántos me están siguiendo? A ti, el Padre le ha placido darte el reino. ¿Saben que una vez estábamos con mi amigo Lucas Rinflech? Siempre nos juntábamos a leer Biblias viejas. Nos oíamos al altillo de su padre, maestro de la palabra. Éramos adolescentes y abríamos Biblias viejas y las leíamos glosarios. Nos reíamos con los nombres bíblicos, con los significados. Así se va a llamar tu hijo, decíamos. Así se va a llamar tu... Y un día nos sorprendió ver que cuando está la división de la tierra, de Canaán, hay una división en 12, pero en ninguna de las 12 divisiones
salía Leví. Decimos, ¿cómo es esto? Están las 12 tribus acá, pero ninguna era Leví. Y estaba Rubén, estaba Judá, estaba Simeón, estaba Efraín, estaba Manasés, estaban todos. ¿Dónde está Leví? Y la cuenta nos daba 12. Así que empezamos a investigar un poco y descubrimos de que, claro, como José murió en Egipto y solo llevaron su cuerpo, los hijos de José se derivaron en 2 tribus, Efraín y Manasés. Entonces, eran 12 las de la división, pero había una 13 que no entraba, y esa era la de Leví. Cuando fuimos a ver por qué, porque cuando Dios divide las tierras, le dice a Judá le tocará la tierra desde tal lugar hasta allá, a Rubén le tocará desde acá hasta allá, a Manasés le tocará de acá hasta allá, a Efraín le tocará de acá hasta allá, a Benjamín le tocará de acá hasta allá. ¡Wow, qué lindo! La repartición de tierra, la repartición de la promesa. Pero cuando llega el turno de Leví, dice, en cuanto a Leví, Dios será su porción. ¡Wow! Dios será su porción. La porción de Judá es de acá hasta acá. La porción de Rubén, de acá hasta allá. La porción de Efraín, de acá hasta allá. La porción de Benjamín, de acá hasta allá. Hay veces que miramos los hermanos, ¿no? ¿Qué fulano? Che, emprende y todo le va bien. Mira al otro, se va de viaje cuando quiere. Mira al otro, puede faltar el culto y el pastor no le dice nada. Yo tampoco le digo nada. Es la convicción de pecado. ¿Qué les dice? No, mentira. Mira al otro, se puede ir, ni avisa, ¿no? Y a veces estamos como, quizá como Leví, viendo, mirá Judá, mirá, ¿no? ¿Y a mí qué me toca? Y Jesús le dice, no teman, manada pequeña. Al Padre le ha placido darles el reino. Oh, en cuanto a Leví, no le toca ninguna tierra, dijo. Yo soy su porción. Yo soy su herencia. Oh, amados, si me dan a elegir entre un buen sueldo, entre un country en Lesama y que Dios sea mi herencia. Cuando fui papá me empecé a preguntar qué herencia le dejar a mis hijos. Y yo les puedo decir, de toda herencia que mi mamá y mi papá me podían dejar en esta tierra, tengo alguna. No hay ninguna más grande que haberme llevado al altar de Dios cuando era un niño. Y algunos me dicen, no tenés obra social, y si tu hijo se enferma, ¿y de dónde? Todas mis fuentes están en ti. Y fuera de ti, yo nada necesito, ni nada quiero. Él es mi porción. Y Él es mi porción para siempre. Iba a compartir algo el domingo pasado y me olvidé. Después se lo conté a Nico en la semana. Un día yo decía a mi amigo Joe, al primo, a Anita, decía, amigo, porque cada tanto alguien se nos manifestaba, cada tanto había una sanidad, cada tanto alguien llegaba nuevo. Era como algo excepcional, ¿no? No era la norma. Y los apóstoles vivían la realidad del cielo todos los días de su vida, en todo sitio y lugar. Y todo lo que ellos hablaban, el cielo lo respaldaba. Decía amén. Y confirmaba con señales, con milagros, con maravillas. Y mi amigo me dijo, sí, y amigo, yo creo que hacia allá vamos, me dijo. Me dio ánimo de cosas que luego se transformarían en nuestra vida. Me dijo, hacia allá vamos, pero no pierdas de vista que estos muchachos, me dice, del libro de Hechos, habían muerto completamente al gobierno del tiempo, al temor del hombre y al amor por las riquezas. Esos 3 sistemas que gobiernan este mundo, esas 3 levaduras que gobiernan este mundo, no significaban nada para ellos. Vean si no habían muerto al tiempo, al gobierno del tiempo, que desde que Jesús ascendió, 40 días después de Pascua, hasta el día de Pentecostés, que fueron 10 días después, ellos permanecieron en el aposento alto esperando la promesa. 10 días. ¿Cuántos están listos para hoy quedarse 10 días acá? Amén.
¿Cuántos me están siguiendo? Pero hay veces que el gobierno del tiempo ejerce su poder sobre nosotros. El tiempo no significaba nada para ellos. Su tiempo era para él. El temor del hombre no significaba nada. Por eso cuando le decían, dejen de predicar de este Cristo, y estaba el paralítico de la puerta de la Hermosa danzando. Imagina Pedro, dice, calmate, que estamos en el horno acá. Y el hombre no dejaba de saltar, y los fariseos más se endemoniaban. Dejen de predicar de este Cristo, o van a quedar como su maestro. Lo que le hicimos a él se lo vamos a hacer a ustedes. No se lo está diciendo cualquiera. Están diciendo los hombres que 50 días atrás, en esa misma ciudad, lo hicieron crucificar. Y Pedro le dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces al otro día lo meten preso. ¿Cuántos recuerdan al Pedro asustado cuando la barca se movía y decía, maestro, ¿no ves que perecemos? ¿Cuántos recuerdan eso? Y que cuando salió al agua miraba los vientos y se hundía. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús está siendo azotado y una criada, una muchacha, dice, también es discípulo del maestro? Y dice, no, yo no lo conozco. Y hasta blasfemó, para que no queden dudas que él no tiene nada que ver con Jesús. Ahora este Pedro, cuando lo meten preso, está descansando en la prisión, hasta que viene un terremoto y unos ángeles abren sus prisiones y él aparece en medio de los discípulos, una vez más. Y ahora, con la persecución que les viene, se reúnen todos los cristianos y dice que oran y dicen, gran persecución se ha levantado ahora contra nosotros. Así que te pedimos, extiende tu mano y haz milagros, haz señales y haz prodigios para que el mundo crea y para que el evangelio avance hasta lo último de la tierra. Y dice que el lugar se llenó del Espíritu Santo. Él los bautizó de vuelta en el Espíritu Santo. ¡Wow! No solo que ahora no se amedrentaban con el temor al hombre, con la persecución, sino que cuando los ángeles los liberaban de las cárceles, ellos clamaban para que ahora Dios le dé más poder y autoridad para seguir predicando este evangelio hasta lo último de la tierra. Y vean si no habían muerto el gobierno de la riqueza. ¿Saben que cuando hablo del gobierno de la riqueza alguien dice, bueno, yo no soy avaro, porque ninguno de nosotros somos Ricky Ricón, ¿no? No somos Ricardo Ford, que ostenta riqueza. El amor por la riqueza es el apego a lo material, el apego a las cosas que Jesús dice al fin y al cabo pasarán. ¿Cuántos me están siguiendo? Ellos vean si no habían muerto a esto, que cuando se convertían traían todas las cosas a los pies de los apóstoles, traían sus títulos de propiedad, traían sus riquezas, decían, administrenlo para lo que Dios mande. ¿Cuántos me están siguiendo? Dicen, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que represento, te sirva a ti. Y si de algo sirve en esta tierra, que sea para el progreso del Evangelio. Entonces yo me decía, ellos habían muerto estos gobiernos. Entonces, amados, llegué a esta conclusión. El reino de los cielos no es solamente hacer la voluntad del Padre. Eso es la ley del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú me digas, yo diré. Lo que tú me muestres, yo haré. Como dice esa canción. Voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio del reino no es solamente ser libres de toda levadura de este mundo, el gobierno del tiempo, el gobierno de lo material, el gobierno de lo temporal, sino que Pablo también dice, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Dice, el reino de los cielos no es cuestión de comida y bebida, sino que es poder de Dios, para el judío primero y para el gentil después. Él sabía que el reino, hacer la voluntad del Padre, era poder. La obediencia a Dios era poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Era poder. Lo que Joe me decía hace tantos años atrás. Cuando ellos murieron a todos los gobiernos y sistemas de esta tierra, ellos caminaron en el reino de poder. En el reino de poder. Cuando Simón dijo, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios viviente, Jesús le dijo, yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He aquí te doy la llave del reino. Todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. ¿Te doy la llave de qué? Del reino. Solo tiene las llaves para penetrar los recursos inagotables del reino el que hace la voluntad del reino.
Entrar en la voluntad del reino es similar a alguien que es empleado en una empresa, en un negocio. Literalmente es un negocio, porque tiene un interés y tiene una ganancia y tiene una inversión. ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús con 12 años se perdió, lo fueron a buscar al templo y dice, ¿dónde estaba Jesús? Y dice, ¿no saben que es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté? Yo no estoy para los negocios de esta tierra. El apóstol Pablo dice que el que se enreda en la milicia no anda atendiendo otro negocio, ¿no? Que se mete a la milicia, que se mete al ejército, que se mete a alguna de las fuerzas, a la marina. No le dice, coronel, tengo que abrir el kiosco. Me da una semana, pues tengo el almacencito. ¿Sí o no? Sirven a la patria y sirven a la fuerza en la que fueron enrolados. Y también dice que el que se enrola en el reino de los cielos es como el deportista, que de todo se abstiene por correr el maratón. Porque Pablo fue criado en una cultura griega. Entonces él sabía cómo se preparaba el deportista para los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto han visto a un deportista? El deportista tiene una dieta, hay cosas de las que se abstiene, no bebe los días previos a un partido, tiene un entrenamiento, porque no solo que se prepara para un partido, los futbolistas de hoy en día que tienen que seguir, ¿no?, un ritmo, los juegos, ahora Messi está jugando un Mundial de Clubes, cuando toca la eliminatoria del Mundial, él tiene que estar en línea para todo, ¿sí o no? Entonces se abstiene de cosas, la religión te dice abstente de tal cosa porque Dios te consume, porque Dios si no te mata, o porque perdés la salvación. Pablo dice, no, de todo nos abstenemos por la carrera que tenemos que correr, por la voluntad que tenemos que cumplir. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Nosotros estábamos hoy invitados a un asado. Y los que me conocen saben lo que a mí me gusta el asado. Yo digo que la única razón por la que quisiera ser sacerdote del Antiguo Testamento, porque vivían de asado en asado. La ofrenda no era cantar una canción, era cocinar un cordero. Y encima el sacerdote tenía... Ana, estaba tremendo. El sacerdote tenía derecho a comer la carne que quedaba del sacrificio. Venían ahorita con un cordero, ella quemaba la grosura. Y la carne era para el sacerdote. Gloria a Dios, hermana, vaya a casa. Usted quema la grasa, yo me quedo con el asado. ¿No? Y siempre digo en chiste, aclaro que fue en chiste, con razón a las ofrendas Dios los llama aroma agradable, aroma grato. El olor a asado. ¿Cómo no va a ser agradable? ¿Cuánto caminaron en la calle hoy del Día del Padre? Y se siente asado por todos lados. Bueno, eso era el templo de Dios. Era asado tras asado tras asado. Bueno, volviendo al punto. Hoy estamos invitados a un asado. Y amados, si hacemos un poquito de esfuerzo y decimos buen provecho y nos levantamos y nos venimos. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero no es solamente renunciar a que me gusta. Hoy podría haber estrenado la tablita. Pero ya la voy a estrenar, ¿eh? Ya la voy a estrenar. Gloria. Pero no solamente por eso. Compartir en familia, compartir con... ¿Cuántos me están siguiendo? Pero yo ya he experimentado de lo que es venir de una atmósfera de distensión a venir a ministrar, sintonizar. Pero no es solo que preparé una prédica. Ustedes están dando cuenta que muchas de las cosas que estoy hablando están sintonizadas con la que Dios habló a través de Marlene y con la palabra que gravitó en los aires. Es capturar el mover del Espíritu. Amén. Marlene nos ministró hoy, todo fuego extraño consumirá, y acá estamos hablando de obediencia perfecta. Todo fuego que no nació del altar, que no me fue pedido, Él lo consumirá. Fuego salió del altar y consumió a Nadab y a Abiú. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que no es que me abstengo por religión. No porque tenemos culto los domingos. Pablo decía, el deportista de todo se abstiene por la carrera que tiene que correr. Entonces hay cosas que, así como hablé hoy, de que hay una obediencia que a muchos Dios no le está pidiendo. Y ponérsela es ponerle un yugo que lo va a matar. Que lo va a hacer sentir que está fuera, que no da la talla, que no da la medida. ¿Cuántos me están siguiendo? Con esto voy a ir terminando. Una de las cosas que hace el Evangelio predicado irresponsablemente es que predicamos la verdad sin guía del Espíritu Santo. Y eso es conocimiento del bien y el mal. Cuando usted a alguien le pone lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada,
pero desconoce la temporada del proceso del hermano, lo mata. ¿Me están siguiendo? Y eso sirve para terceros. Quizá hay gente que acá recibe una palabra sólida y va con un familiar, un conocido. No, pero tu iglesia te está enseñando mal. Lo de ustedes es activismo. Dios lo mandó a hacer lo que tienen que hacer y lo matás. Hasta quizá pueda hacer que se le abran los ojos y se deje de congregar. O que se enemiste con vos, pues sos un insoportable. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque conocer lo que bíblicamente está bien, lo que está mal, lo que Dios le agrada, lo que Dios no le agrada, es muerte, si no viene de la mano del Espíritu Santo. Amén. Así que toda obediencia que Dios nos está demandando, pero que pongamos ese yugo de verdad, mata. Pero también, toda obediencia que ya ha sido perfeccionada en nuestra vida y que no estamos respondiendo, es condenada. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Así como no te he demandado lo que no te fue hablado, también te es condenado todo aquello en lo que tu obediencia ya ha sido perfeccionada, pero no respondes. Y ahora sí voy a leer el pasaje con el que hice tanto lío. 2 de Corintios 10, no es que empiezo a predicar, vamos cerrando. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Una de las cosas que Dios me ha venido hablando es que cuando nuestra obediencia está siendo perfeccionada, Dios nos va a bendecir por respuesta a nuestra obediencia y no por gracia. Lo voy a decir de una manera más gráfica. Cuando nosotros vemos el paso de Israel, cuando sale de Egipto, Israel prácticamente hizo todo mal y Dios lo bendecía, ¿sí o no? Como seguramente todos nosotros creímos más o menos y Dios nos bendijo, nos salvó. La fe que nosotros no nos alcanzó, Él la completó, ¿sí o no? Vean, el pueblo hacía todo mal. Moisés venía, mandaba plagas y no era Faraón el que le decía basta, no mandes más plagas. Era el pueblo. Dice que los ancianos de Israel le decían a Moisés, basta, porque Faraón cada vez que manda una nueva plaga nos azota más. No mandes más plagas, por favor, estamos bien acá. Salen al desierto y dicen, ¿a qué nos trajiste acá? ¿A morirnos? Y entonces Dios le manda maná del cielo. ¿Cuántos se ven reflejados en su vida cristiana? Señor, al final, ¿para qué creí? Y Dios te hace el milagro. Señor, ¿dónde está? Y el Señor te abre puerta. Señor, ¿y ahora qué comeré? Y el Señor te trae provisión. Ah, gloria a Dios. Todo es gracia. Porque es un tiempo de niñez espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Dice el apóstol Pablo que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque necesita que todo se le diga cómo lo tiene que hacer. No es un administrador. Pero Dios no está levantando en este tiempo una iglesia niña. Está levantando una novia madura. Una iglesia que está lista para gobernar junto con Cristo en los tiempos que vienen. Porque oscuridad cubrirá la tierra, tinieblas las naciones, mas sobre la iglesia amanecerá la luz de Jehová. Y las naciones andarán a la luz de tu resplandor. Los sistemas de esta tierra andarán a la luz de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es una iglesia que administra junto con Cristo, que administra junto con Dios. Entonces vemos que la generación de Moisés era una generación bastante inmadura. Es más, ellos no se movían si la nube no se movía. ¿Cuántos recuerdan eso? Si la nube se levantaba y se movía, Moisés decía, vamos, y arrancaba, ¿no? Donde la nube reposaba, ellos de vuelta levantaban campamento. Pero cuando viene la generación de Josué, es una generación que tiene que tomar la tierra. Ya no es una generación que sobrevive en el desierto, sino que está por alcanzar promesas. ¿Dónde está la iglesia? Está por alcanzar promesas. Que está por entrar a la temporada profética de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Dónde está la iglesia que restaurará el altar de Dios en los territorios? ¿Dónde está la iglesia que abrirá ríos donde no lo hay? Manaderos de agua en medio del sequedal. ¿Dónde está la iglesia que purificará el altar de Dios en las naciones? Amén.
Entonces una iglesia que alcanzará promesas, una iglesia a la cual ya Dios le dispensa menos gracia y le pide más justicia. ¿Sí o no? Es el proceso de madurez de todo niño y de toda niña. ¿Sí o no? Cuando mi nena era chiquita y con la cuchara tira para arriba el arroz, entonces decíamos, ¡eh! Y nos reíamos, ¿no? Iba papá y le juntaba el arroz y le ponía de vuelta el platito. ¡Qué linda la nena! ¿No? Ahora cuando ya tiene 5 años y tira la comida para el piso, decimos, come bien. ¿Sí o no? Porque si vamos a comer en un lugar, vos no podés comer de esta manera. ¿Sí o no? No pido que corte la carne, no pido... ¿Sí o no? Ahora Eliseo, ya le ponemos el cuchillito como le salga. Si le sale grande el corte, ¿no? Después eso lo corregimos nosotros. Pero ya le dispensamos menos gracia y le demandamos más justicia. Hay cosas que él ya debe saber cómo administrarlas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Si yo pretendo que Sara también empiece a cortar la comida, estoy loco. Sara con cuchillo sería Chucky. No le vamos a dar cuchillo todavía. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? No. Entonces, a la generación que va a alcanzar promesas, la generación que va a administrar la casa, ¿cuántos se preparan para administrar la casa? Para administrar el depósito de gloria que Dios le dio, para hacer coyuntura con el cuerpo de Cristo. Amén. Es una generación ya como la de Josué, a la que ya no le dice Dios, cuando la nube se levante, tú levántate, cuando la nube pose, tú pose. A él le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que tú vayas. Y aquí que yo te entrego todo el lugar donde pise la planta de tus pies. Ya no le dice, sigue la nube. Dice, donde tus pies pisen, yo estaré contigo. Y le sella la promesa de esta manera. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero yo me llenaría de unción. Si me dicen, como estuve con Moisés, el hombre que se atravesaba un mar, lo abrían dos. Faltaba agua, golpeaba la roca y salía agua. Me dice, así como estuve con él, voy a estar contigo. Pero el pacto es diferente. El caminar es diferente. Yo no haré por ti y cubriré por ti todo lo que, sino que yo te mando que uses las armas de tu milicia. Usa las armas de tu milicia. Mientras una iglesia no fue perfeccionada en la verdad, es una iglesia que aún no le ha sido alumbrado herramientas, revelación, armas espirituales, no se te ha revelado el cuerpo, que tienes cuerpo en el Señor, que tienes cobertura. Cuando esas cosas no te han sido reveladas, entonces puedes decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántos han estado así con el Señor? No ven horizonte delante de ustedes y alzan sus ojos al cielo creyendo que Dios de algún lado soplará viento y respiro en nuestras vidas. ¿Sí o no? Pero amados, cuando ya Dios te ha dado herramientas, cuando Dios te ha dado revelación, cuando Dios te ha enseñado dinámicas espirituales, tú ahora tienes que esforzarte y ser valiente. Se te demanda una nueva medida de obediencia a la verdad. Amén. Hay una persona acá presente que me decía, yo tuve un ataque fuerte donde en otro momento lo hubiese puesto muy nerviosa esta persona, un ataque físico. Y dijo, no, Dios nos enseñó de que en el contexto que estamos viviendo, estas cosas no son naturales. Así que tomó autoridad y ese malestar físico se le fue. ¿Cuántos me están siguiendo? Y amado, eso yo no se lo puedo pedir a alguien que Dios no se lo está demandando, pero una iglesia que Dios le está dando luz, que le está dando verdad, Dios le demandará más. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Porque Él se está preparando para sí mismo una iglesia perfecta. Y dice, las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar fortalezas, destruir argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de obediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Acá el apóstol Pablo está diciendo, y estamos listos para condenar. O sea, ya no será pasado por alto, será reprendido, será señalado. Toda área en la cual tú ya tienes luz, tu obediencia haya sido perfeccionada en esa área. Por lo tanto, te es demandada obediencia. ¿Cuántos me están siguiendo? Hemos sido expertos en condenar la desobediencia del que Dios no le está pidiendo aquello. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero somos tardos para obedecer en lo que ya sabemos. ¿Me siguen hasta acá? Y amados, cuando Dios cambia los tiempos, hay cosas que se abrirán en tu temporada, ya no por la intervención de gracia de Dios, sino por tu obediencia a lo que la temporada te está revelando.
por tu obediencia a lo que la temporada está hablando sobre tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra?